Hola a todos, ¿cómo estáis? Tal y como os dije a principios de esta semana, hoy os subo este vídeo en el que hablaré del conflicto entre Irán e Israel y también responderé a la pregunta de si este conflicto puede generar una tercera guerra mundial, tal y como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en alguna de sus declaraciones. Bien, voy a ser breve para poder explicaros todo esto, pero antes me gustaría haceros dos apuntes. El primero, seguramente que habéis visto muchas cosas acerca de este conflicto estos días y diversas opiniones. ¿Por qué he decidido yo publicar algo unos días más tarde? Porque tal y como os comentaba en la publicación de Instagram y lo que también publiqué en LinkedIn, es muy importante dejar un poco correr los días, alejarse del foco de información, ver qué sucede, ya que estamos en una época en la que con tanta cantidad de información que recibimos, tanto ruido, es muy importante parar a pensar cada una de las cosas para tener un poco de claridad. Y lo mismo os digo a vosotros, si no tenéis mucho tiempo para ver las cosas y si a lo mejor solo me veis a mí o a alguna otra persona, no os fiéis 100% por supuesto de lo que yo os diga, que obviamente yo lo hago con la mejor intención, pero bueno, se me puede haber pasado algo, algunos análisis, al fin y al cabo, como todos nos podemos equivocar. Entonces, siempre que tengáis y que uséis una fuente determinada para un tema, coged esa fuente, pero con sus limitaciones, ¿vale? Siempre es mejor que podáis contrastar algo más, así que si tenéis tiempo, os animo a ello, que será mucho mejor. Dicho esto, el conflicto entre Israel e Irán. Brevemente voy a comentar 4 cuestiones. Una, las relaciones entre Israel e Irán. 2, el ataque de Israel, presumiblemente, al edificio diplomático iraní en Damasco. 3, la respuesta, bueno, y su respuesta, como vimos, de Irán. 3, la respuesta israelí. Y 4, si esto puede generar en una tercera guerra mundial. Sobre las relaciones entre Irán e Israel, deciros que desde la proclamación del Estado de Israel en 1948, pues en Irán en aquel momento había un gobierno completamente distinto. Teníamos al Shah, ¿de acuerdo? Un gobierno, pues bueno, de carácter autocrático, dinástico, de muchísimas generaciones. Como sabéis, a finales de los 70 sucedió la revolución iraní, ¿de acuerdo? La revolución llamada de los ayatolás. Entonces, desde ese momento, en Irán gobierna un régimen teocrático de carácter chií, ¿vale? Que es una de estas dos grandes ramas que podemos identificar en Islam. El sunismo, la cabeza de Arabia Saudí, y luego el chiismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego, como sabéis, dentro de los grupos tenemos divisiones. Desde ese momento, Irán no reconoce al Estado de Israel, en un primer momento con el Shah sí, de hecho fue el segundo país musulmán que lo reconoció, tras Turquía, pero desde ese momento Irán no reconoció desde finales de los 70 al Estado de Israel. Y desde ahí las relaciones han sido, bueno, pues muy turbulentas. Con la salvedad de que, por ejemplo, Israel en la guerra entre Irán e Irak en los años 80 le suministró armas a Irán, ¿vale? Pero bueno, las relaciones han sido muy turbulentas. Irán apoyó la creación del grupo de Yihad Islámica Palestina, claramente con influencia iraní, de este grupo terrorista que como Hamas pues hace una lucha sin cuartel contra Israel. También, por supuesto, de estos proxies que tiene Irán, estos aliados, uno de ellos, por ejemplo, el movimiento de Hezbollah en el Líbano, que, pues como sabéis, también ha protagonizado varios conflictos con Israel. Y los problemas se sucedieron sobre todo en estos últimos años por la cuestión del programa nuclear, del cual primero Irán pues, lo firmó en 2015, luego Estados Unidos se salió de ese programa con Donald Trump. Entonces las relaciones siempre han sido muy controvertidas y son los dos grandes poderes además y los dos grandes enemigos en el Oriente. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, pues Israel su ejército de hecho ha rehusado hablar de esta cuestión, pero sí que es verdad que varias cuestiones pues ha realizado varios bombardeos y ha matado a ciertas personas vinculadas con el régimen iraní. En este caso, el 1 de abril bombardeó este edificio diplomático en Damasco y, entre otras personas, mató a uno de los comandantes que era el responsable del suministro de armas de Irán a Hezbollah, ¿de acuerdo? Mató a otros altos cargos, pero sobre todo a este señor bastante importante.
Israel no lo reconoció, pero bueno, varias fuentes, tanto de Siria como la comunidad internacional, pues señalan que han sido los israelíes, la comunidad internacional lo da por sentado, e Israel ha rehusado dar declaraciones. Por esto, Irán respondió a Israel el otro día, el pasado sábado, y la respuesta, muchos, porque he visto muchos comentarios, incluso yo mismo lo he pensado, decir, bueno, quizás porque es una respuesta parece muy técnica, parece ser que ha sido pactado, o podría haber parecido, ¿no? Bueno, al fin y al cabo tenemos que entender un poco la situación. Israel e Irán, y en este sentido para calibrar también el tercer punto, que es la respuesta israelí, según los índices de potencia de los ejércitos, Irán está en el lugar 14 y Irán en el 17. No cuenta la capacidad presumiblemente nuclear que tiene Israel. Ojo, Irán también tiene capacidad para posiblemente fabricar bombas. Pero la cuestión es que ambos son países con mucha fuerza, con ejércitos muy poderosos. Entonces, desencadenar un conflicto, una guerra abierta entre ambos, sería perjudicial tanto para Israel como para Irán. Por tanto, ¿qué es lo que desde mi punto de vista, y por supuesto basándome en otras fuentes, ha hecho Irán el pasado sábado? No creo, y esto por supuesto hay que verlo con matices, no tenemos toda la información, solamente la tienen los líderes. Creo que Irán ha hecho un ataque para demostrar su fuerza con esos misiles de largo alcance, sus drones, pero también un ataque, una respuesta que fuese, es decir, sin daños. Sé que una persona herida, pero en objetivos civiles o con únicamente objetivos militares, y que no desencadenase inmediatamente un conflicto a gran escala, simplemente para mostrar su fuerza, ¿vale? En este sentido, tenemos que tener muy en cuenta, y esto condiciona mucho, cómo puede ser esa posible respuesta israelí. Bien, Israel ya ha dicho que va a responder. La cuestión es que Israel se enfrenta a tres dilemas. Uno, hemos visto que los aliados de Israel, los principales, como por ejemplo Estados Unidos, está haciendo constantemente esfuerzos diplomáticos también, para que Israel no responda. Entonces, la respuesta que tendría que hacer Israel, o según ellos, tendría que también, en cierto modo, contentar a Estados Unidos. En segundo lugar, tiene que ser una respuesta que no lleve en el futuro a más ataques de Irán o respuestas, y que, por supuesto, no escale el conflicto. ¿Qué es lo que puede pasar desde mi punto de vista? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta porque en ambos países los líderes, tanto en Irán, los ayatolás, como en Israel, Netanyahu y su gobierno, están en situaciones, pues hay inestabilidad, ¿de acuerdo? En ambos lados. Por lo tanto, eso es algo que creo que es un poco peligroso. ¿Qué es lo que puede pasar? Desde mi punto de vista, creo que Israel, si responde, que creo que sí, hará una respuesta que sea lo más técnica posible y que no dañe mucho a Irán. ¿E Irán cómo lo puede tomar para no escalar el conflicto? Desde mi punto de vista, porque no creo que quiera, pues esa respuesta la podrá vender, la podrá tomar como un fracaso de Israel y no tomarla como respuesta para así no escalarlo más. Pero bueno, veremos. Dicho esto, y ya con esto acabo, ¿este conflicto puede desencadenar en una tercera guerra mundial? Bueno, dadas las características actuales, no. Si escalase, desde mi punto de vista, ha sido por supuesto una desgracia como cualquier conflicto, pérdidas humanas, pero creo que tampoco podría desencadenar una guerra mundial que, como dice la ONU, sería pues en que cinco más países intervienen con uno o varios objetivos, ¿no? en ellos. ¿Por qué pienso que no? Porque en el caso de que escale, sería un conflicto en el que, desde mi punto de vista, únicamente Estados Unidos, depende de cómo escalase el conflicto, ayudaría a Israel, pero no creo que otros países como Rusia, China, etcétera, se meterían en el tema de Irán, ¿de acuerdo? Rusia lo hemos visto que ha estado también haciendo esfuerzos diplomáticos como la Unión Europea y Estados Unidos para que no escalara, y creo, sinceramente, que el único lugar ahora en la actualidad en el que sí que de verdad hay un riesgo de guerra mundial si algo sale mal es Ucrania, ¿de acuerdo? No el tema de Israel-Irán, que esperemos que no escale. Yo espero que no, pero uno nunca se sabe cómo es la respuesta iraní, pero en el caso de que suceda, no creo que tengamos que tener miedo a esta tercera guerra mundial, aunque no por ello tener miedo, por supuesto, a un nuevo conflicto más. Nada más, muchas gracias, espero que os guste este vídeo
y en breves nos vemos y seguiremos aquí informando.